Si cierras este video ahora, nunca sabrás por qué la Armada Soviética selló un sector completo del Mar Negro durante 72 horas. Y por qué los marineros que estuvieron allí juraron nunca volver a hablar de lo que vieron moverse en las profundidades. Bienvenido a La Guerra Nunca Terminó. Aquí escucharás relatos de guerra donde la historia se mezcla con el horror, las leyendas y lo inexplicable. Hay sonidos que nunca olvidas. Y el ping del sonar es uno de ellos. Mi nombre es Dmitry Volkov, teniente de la Armada Soviética. Operador de sonar a bordo del submarino clase Vostrod P-396. Marzo de 1976. Aguas del Mar Negro, cerca de la costa rumana. Todo debía ser rutinario. Una patrulla más. Un turno más. Nada fuera de lo normal. Pero esa noche, el sonar comenzó a comportarse de forma extraña. Eran las 2:17 horas. La mayoría de la tripulación dormía. Solo yo, el capitán Orlov y 2 técnicos estábamos despiertos. El aire dentro del submarino olía a aceite, sudor frío y metal oxidado. Afuera, el mar estaba en calma. Demasiado en calma. Entonces lo vi. En la pantalla del sonar apareció un eco. Pero no era como los demás. No era un pez. No era un banco de atunes. No era una ballena. Era algo masivo. Algo que se movía a más de 400 metros de profundidad, justo debajo de nosotros. Capitán, susurré, sin apartar los ojos de la pantalla. Tenemos contacto. Orlov se acercó. Su rostro normalmente sereno se tensó al ver la señal. La masa en el sonar era enorme. Más grande que nuestro propio submarino. Mucho más grande. ¿Qué demonios es eso?, murmuró uno de los técnicos. Nadie respondió. Porque nadie tenía una respuesta. La criatura, o lo que fuera, no se movía de forma errática como un animal marino. Se desplazaba con precisión. Con intención. Como si estuviera patrullando. Como si estuviera buscando algo. El capitán Orlov levantó la mano, ordenando silencio absoluto. Apagamos todos los sistemas no esenciales. El submarino quedó suspendido en el agua, inmóvil, como un depredador conteniendo la respiración. Pero en mi pantalla, esa cosa seguía ahí. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a cambiar de dirección. Hacia nosotros. El sudor me corría por la espalda. Mi mano temblaba sobre los controles. Y entonces, justo cuando pensé que iba a estrellarse contra nosotros, la señal se detuvo. Quedó inmóvil. Justo debajo del casco. Podía escuchar mi propia respiración. Podía escuchar el latido de mi corazón. Y podía jurar que, a través del metal del submarino, escuchaba algo más. Algo profundo. Algo vivo. Capitán, susurré. Está justo debajo de nosotros. Orlov no dijo nada. Solo miraba la pantalla con los ojos abiertos, como si estuviera viendo un fantasma. Pero lo que realmente me heló la sangre no fue el tamaño, sino la forma en que se movía, como si supiera exactamente dónde estábamos. A veces, las advertencias más importantes vienen de aquellos a quienes menos escuchamos. 5 días antes de ese encuentro, habíamos hecho una parada técnica en un pequeño puerto búlgaro. Un lugar olvidado por el tiempo. Casas de madera desgastadas por el salitre. Redes de pesca colgando como fantasmas en el muelle. Y pescadores que nos miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Recuerdo que pensé que era extraño. Normalmente, la gente del pueblo se acercaba cuando llegaba un submarino soviético. Algunos por miedo. Otros por respeto. Pero estos hombres simplemente nos observaban desde la distancia, en silencio. Yo había bajado a tierra para estirar las piernas. El olor a pescado podrido y algas muertas llenaba el aire. Las gaviotas chillaban sobre nuestras cabezas. Y fue entonces cuando un anciano se me acercó.
Tenía la piel curtida por el sol y el mar. Sus ojos eran grises, del color del agua en tormenta. Llevaba una gorra raída y un abrigo que olía a tabaco y sal. «Ustedes van hacia el este, ¿verdad?», me preguntó en un ruso quebrado. «Patrulla de rutina», respondí, intentando ser cortés. El anciano negó con la cabeza lentamente. «No debería ir allí. No en esta época del año». Me reí. No pude evitarlo. ¿Por qué? ¿Mal tiempo? No, dijo él, y su voz se volvió más grave. Por el Zmei Morsky. El dragón del mar. Una leyenda local. Algo que los abuelos contaban a los niños para asustarlos. Yo había escuchado esas historias antes, en otros puertos. Siempre eran lo mismo, monstruos marinos, fantasmas de marineros ahogados, barcos malditos. Folclore. Nada más. Pero el anciano no sonreía. Cada 100 años, despierta, continuó. Y cuando lo hace, el mar cobra su tributo. Los viejos pescadores lo saben. Por eso nadie sale en estas fechas. Por eso las aguas están vacías. Miré a mi alrededor. Tenía razón. No había un solo bote en el agua. Todos estaban amarrados al muelle, cubiertos con lonas. Es solo una leyenda, dije, intentando convencerme a mí mismo. El anciano me miró fijamente. Ustedes los soviéticos creen que el mar es suyo. Que pueden dominarlo con sus máquinas y sus banderas. Pero hay cosas que estaban aquí mucho antes que cualquier bandera. Y seguirán aquí mucho después de que ustedes se vayan. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia su casa. No dijo nada más. Yo me quedé allí, en el muelle, sintiendo el viento frío del mar. Y por un momento, solo por un momento, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. 3 noches después, recordaría cada una de sus palabras. Recordé sus palabras cuando, 3 noches después, el sonar volvió a encenderse, y esta vez, la criatura estaba justo debajo de nosotros. El acero no gime. No debería. Pero esa noche, lo hizo. Habían pasado 40 minutos desde que detectamos la señal. 40 minutos de silencio absoluto. 40 minutos conteniendo la respiración. La criatura seguía ahí, inmóvil bajo nuestro casco. Esperando. Y entonces, sentimos el primer golpe. No fue violento. No fue repentino. Fue un roce. Lento. Deliberado. Como si algo enorme estuviera tanteando el submarino, explorándolo. El sonido resonó a través del metal, un chirrido profundo que hizo que se me erizara cada vello del cuerpo. ¿Qué demonios?, murmuró uno de los técnicos. Silencio, ordenó el capitán Orlov, pero su voz temblaba. El roce continuó. Podía sentirlo a través de las paredes. A través del suelo. Como si dedos invisibles recorrieran el casco de proa a popa. Y entonces, las luces parpadearon. Una vez. 2 veces. Los sistemas eléctricos comenzaron a fallar. Las pantallas del sonar se llenaron de estática. Los instrumentos de navegación giraban sin control. Capitán, estamos perdiendo energía. Gritó el ingeniero jefe desde la sala de máquinas. Ascenso de emergencia. Ahora. Ordenó Orlov. Pero los motores no respondían completamente. Era como si algo estuviera ejerciendo una presión tremenda sobre nosotros, manteniéndonos en su lugar. El submarino vibraba. El aire se volvió más pesado. Más difícil de respirar. Y entonces lo escuchamos. Un gemido. Profundo. Gutural. Un sonido que no venía del metal ni del agua. Venía de algo vivo. Algo antiguo. Atravesaba el casco como si el acero no existiera. Como si estuviera resonando directamente dentro de nuestros cráneos. Algunos hombres se taparon los oídos.
Otros gritaron. Yo me quedé paralizado frente a mi pantalla, viendo cómo la señal en el sonar comenzaba a cambiar de forma. No era un simple punto. Era una silueta. Tentáculos. Aletas. Algo que no debería existir. Algo que no encajaba en ninguna clasificación conocida. Y en el centro de esa masa deforme, había algo más grande. Algo que parecía una cabeza. Dios mío, susurré. El gemido se repitió. Esta vez más fuerte. Más cercano. Y el submarino se inclinó violentamente hacia un costado. Hombres cayeron al suelo. Herramientas y equipos se estrellaron contra las paredes. Emergencia completa. Suelten lastre. Gritó Orlov. Los tanques de lastre se vaciaron con un silbido agudo. El submarino comenzó a ascender, luchando contra la presión. Y de repente, el roce se detuvo. El gemido se desvaneció. La criatura se había ido. Pero cuando miré el sonar una última vez, vi algo que me heló hasta los huesos. La señal no se alejaba. Simplemente había desaparecido. Como si nunca hubiera estado allí. Ese gemido no era aleatorio. Era una advertencia. Y nosotros acabábamos de ignorarla. Hay órdenes que no se explican. Solo se obedecen. Emergimos parcialmente a las 4:43 horas. El cielo estaba negro. Sin estrellas. Sin luna. Solo oscuridad. El mar estaba en calma, pero había algo antinatural en ese silencio. Como si el océano mismo estuviera conteniendo el aliento. El capitán Orlov ordenó enviar un mensaje encriptado de inmediato. Yo fui quien lo redactó. Contacto con anomalía submarina no identificada. Dimensiones superiores a cualquier especie catalogada. Comportamiento inteligente. Sistemas comprometidos. Solicitamos instrucciones. Apretamos el botón de envío y esperamos. 1 hora. 2 horas. Nada. La tripulación estaba al borde del colapso. Algunos hombres rezaban. Otros fumaban en silencio, violando todas las normas de seguridad. Nadie hablaba de lo que había pasado. Porque nombrar algo es hacerlo real. Y ninguno de nosotros quería que aquello fuera real. Finalmente, a las 7:15 horas, llegó la respuesta. Un solo mensaje. Una sola palabra. Protocolo Krasnidi. Protocolo rojo. El capitán palideció al leerlo. Yo nunca había visto ese código antes, pero sabía lo que significaba. Todo marino soviético lo sabía. Era el protocolo de máximo secreto. Silencio absoluto. Retirada inmediata. Destrucción de todos los registros. Preparen la destrucción de las cintas del sonar, ordenó Orlov con voz quebrada. ¿Qué? Capitán, esos son los únicos registros que tenemos de... Es una orden. Obedecí. Saqué las cintas y las coloqué en la incineradora. Pero antes de destruirlas, las miré una última vez. En ellas estaba la prueba. La evidencia de que no estábamos locos. De que realmente había algo allá abajo. Y entonces, antes de que pudiera activar la incineradora, el submarino se sacudió violentamente. Otro golpe. Pero esta vez no fue un roce. Fue un impacto. Algo nos había golpeado desde el costado de estribor con una fuerza brutal. Las alarmas comenzaron a sonar. El agua comenzó a filtrarse por una fisura en el casco. Tenemos una brecha. Sector 4. Gritó alguien. Corrí hacia el periscopio. El capitán ya estaba allí, mirando a través de él con las manos temblorosas. Cuando me hizo señas para que mirara, lo que vi me quitó el aliento. En la superficie, a menos de 50 metros de nosotros, algo había emergido parcialmente. No era completamente visible. Solo una parte. Pero era suficiente. Un ojo.
Un ojo del tamaño de un automóvil. Brillando con una luz fantasmal. Azul verdosa. Mirando directamente hacia nosotros. Y por primera vez en mi vida, supe lo que era sentirse como una presa. Ese fue el momento en que comprendí, no estábamos cazando. Éramos la presa. Hay decisiones que salvan vidas. Y hay decisiones que las condenan. El capitán Orlov era un hombre de guerra. Había servido en la armada durante 23 años. Había enfrentado tormentas. Había esquivado minas. Había sobrevivido a confrontaciones con destructores de la OTAN. Pero nunca había enfrentado algo como esto. Preparen las cargas de profundidad, ordenó con voz firme. Todos lo miramos en shock. Capitán, si hacemos eso, revelaremos nuestra posición a... Preparen las cargas. Gritó. Entendí su plan. Era desesperado. Era arriesgado. Pero era lo único que teníamos. Si lanzábamos cargas de profundidad, tal vez podríamos ahuyentar a la criatura el tiempo suficiente para escapar. Pero también alertaríamos a cualquier enemigo en la zona. Submarinos estadounidenses. Barcos turcos. Cualquiera que estuviera escuchando sabría exactamente dónde estábamos. Era elegir entre dos depredadores. Y Orlov eligió el que al menos podíamos entender. Fuego. Las cargas salieron disparadas hacia las profundidades. 5. 10. 15 explosiones consecutivas. El agua se iluminó con destellos blancos y anaranjados. La onda expansiva sacudió el submarino como si fuéramos un juguete. Y por un breve instante, vi a la criatura completa. Escamas negras que parecían absorber la luz. Extremidades que no encajaban en ninguna lógica biológica. Aletas que se movían como alas. Una cabeza que era mitad reptil, mitad pez abismal. Y esos ojos. Esos malditos ojos que nos miraban con algo que parecía aburrimiento. No era miedo. No era dolor. Era indiferencia. Como si fuéramos insectos. Como si hubiéramos dejado de ser interesantes. La criatura se giró lentamente y comenzó a descender. No huyó. Simplemente, se fue. Como si decidiera que ya había terminado con nosotros. Pero el daño ya estaba hecho. Capitán. Sector 2 inundado. 3 hombres atrapados. Corrimos hacia el compartimento afectado. Podíamos escuchar los gritos del otro lado de la puerta sellada. Golpes desesperados contra el metal. Pero si abríamos esa puerta, inundaríamos todo el submarino. No podemos abrir, dijo Orlov, con lágrimas en los ojos. No podemos. Los golpes continuaron durante 3 minutos. Luego 2. Luego 1. Y después, silencio. Perdimos a 3 hombres esa noche. Uno murió por pánico, ahogado en su propio vómito mientras convulsionaba en su litera. Los otros 2 quedaron sellados en el sector inundado, ahogándose lentamente mientras nosotros escuchábamos impotentes. Cuando finalmente llegamos a puerto 6 horas después, ya no éramos los mismos. Cuando finalmente llegamos a puerto, nos esperaba algo peor que la criatura, el silencio del Estado. Hay verdades que nunca se dicen. Y hay mentiras que se vuelven oficiales. No hubo médicos esperándonos en el muelle. No hubo ambulancias. No hubo ceremonia por los caídos. Solo hombres vestidos de negro. Oficiales del KGB con rostros de piedra y ojos que parecían ver a través de ti. Nos bajaron del submarino en silencio. Ni siquiera pudimos llevarnos nuestras pertenencias. Nos condujeron a un edificio sin ventanas en las afueras de Sebastopol. Una sala sin decoración. Solo una mesa. 2 sillas. Y un documento. Siéntese, teniente Volkov. El oficial no se presentó. No hacía falta. Yo sabía quién era. O al menos, qué representaba.
Colocó el documento frente a mí. Lo leí. Era una declaración jurada. Decía que el día 14 de marzo de 1976, durante una patrulla rutinaria, el submarino B-396 sufrió una falla mecánica que resultó en la muerte de 3 tripulantes. No hubo contacto enemigo. No hubo anomalías. Solo un trágico accidente. Firme aquí, dijo el oficial. Pero eso es mentira. Nosotros vimos. Firme aquí, repitió, sin cambiar el tono. Su mano descansaba sobre una pistola Makarov en su cinturón. No era una amenaza explícita. No hacía falta hacerlo. Firmé. Bien. A partir de ahora, nunca habla de esto. Con nadie. Ni con su familia. Ni con sus camaradas. Ni siquiera consigo mismo. ¿Entendido? Entendido. Excelente. Está transferido a una posición administrativa en Moscú. Efectivo inmediato. Me levanté para irme. Pero antes de salir, me giré. ¿Qué pasó con el capitán Orlov? El oficial me miró fijamente. El capitán Orlov ha sido transferido a Siberia. Por razones de salud. Nunca volví a verlo. 2 semanas después, escuché rumores de que había sufrido un colapso nervioso. 3 meses después, desapareció de todos los registros oficiales. Como si nunca hubiera existido. El resto de la tripulación fue dispersada. Algunos enviados al Ártico. Otros a bases en Asia Central. Todos separados. Todos silenciados. Pero antes de que me fuera de Sebastopol, uno de los oficiales jóvenes del KGB se me acercó en el pasillo. Miró a ambos lados para asegurarse de que estábamos solos. Y entonces susurró. No son los primeros, ¿sabe? Hay reportes. Desde 1943. Desde antes incluso. Y esa cosa tiene nombre en archivos que ustedes nunca van a ver. Archivos que ni siquiera nosotros podemos tocar. ¿Qué archivos? ¿Qué nombre? Pero él ya se había ido. Dejándome solo en el pasillo frío, con más preguntas que respuestas. Pasaron años antes de que me atreviera a buscar la verdad. Y cuando lo hice, encontré algo que me aterrorizó más que la criatura misma. Las verdades enterradas siempre encuentran la forma de salir a la luz. Pasaron 15 años. 15 años de silencio. 15 años trabajando en un escritorio en Moscú, archivando reportes que nunca leería nadie. 15 años intentando olvidar. Pero uno no olvida algo así. No olvidas el sonido de hombres ahogándose detrás de una puerta sellada. No olvidas un ojo del tamaño de un auto mirándote desde las profundidades. Y entonces llegó 1991. La Unión Soviética colapsó. Y con ella, los secretos comenzaron a filtrarse. Archivos que habían estado sellados durante décadas de repente aparecían en mercados negros. Documentos clasificados vendidos por Copex a periodistas occidentales. Y yo, que ahora era un simple civil con acceso a contactos militares, comencé a buscar. Lo que encontré me quitó el sueño para siempre. Reporte de 1943, U-Boat alemán U-23 reporta contacto con objeto masivo no identificado en aguas del Mar Negro. Tripulación describe tentáculos y ojos luminosos. 7 hombres perdidos. Reporte de 1958, submarino soviético clase Whisky reporta anomalía submarina con comportamiento inteligente. Pérdida total del sistema eléctrico durante 40 minutos. 2 muertos. Reporte de 1964, destructor rumano Mreti reporta objeto gigante emergiendo brevemente durante tormenta. Testigos describen escamas negras y extremidades inusuales. Y finalmente, mi propio reporte de 1976. Pero aquí estaba la diferencia, el mío no era el último. Había más. 1982, 1989.
Incluso uno de 1990. Todos del Mar Negro. Todos describiendo algo enorme. Algo antiguo. Algo imposible. Y todos los reportes terminaban de la misma forma, clasificación máxima. Silencio obligatorio. Destrucción de evidencia. Pero había algo más. En los márgenes de un documento desclasificado de 1958, alguien había escrito a mano, con tinta descolorida. Smey no caza. Vigila. Protocolo ancestral activo. No despertar. Smey. El dragón del mar. La leyenda que el anciano me había contado en aquel muelle búlgaro. No era solo folclore. Era una advertencia transmitida a través de generaciones. Una verdad disfrazada de mito. Seguí investigando. Encontré relatos de marineros otomanos del siglo XVII. De pescadores griegos del siglo XII. Incluso de navegantes romanos que describían serpientes gigantes que protegían las profundidades del Pontus Euxinus, el antiguo nombre del Mar Negro. Todos describían lo mismo. Todos sabían que había algo allí. Y todos sabían que era mejor dejarlo en paz. Pero nosotros, con nuestros submarinos y nuestra arrogancia, habíamos decidido ignorar las advertencias. Y ahora sabía la verdad, no fuimos los primeros en encontrarlo. Y no seríamos los últimos. Hoy tengo 68 años. Y sé que lo que vimos no fue una criatura cualquiera. Fue un guardián de algo que el hombre no debe tocar. Algunas historias nunca terminan. Solo esperan a ser contadas de nuevo. Hoy tengo 68 años. Vivo en un pequeño apartamento en las afueras de San Petersburgo. Ya no trabajo. Ya no salgo mucho. Pero todas las noches, antes de dormir, miro hacia el oeste. Hacia el Mar Negro. Y me pregunto si sigue allí. Nunca volví al mar. Ni siquiera a la playa. El simple olor del agua salada me trae recuerdos que preferiría olvidar. Pero no puedo. Y quizás no deba. Porque cada cierto tiempo, leo una noticia. Un submarino desaparecido sin explicación. Un barco de carga que se hunde en aguas tranquilas. Pescadores que regresan a puerto contando historias de sombras gigantes bajo sus botes. Y cada vez, siento un escalofrío. Porque sé que no están locos. Sé que no están mintiendo. Hace 2 años, un joven periodista me encontró. No sé cómo. Tal vez uno de mis antiguos camaradas habló antes de morir. Me hizo preguntas sobre 1976. Sobre el B-396. Sobre el protocolo rojo. Le conté todo. Y cuando terminé, me miró como si estuviera loco. ¿Espera que la gente crea esto? Preguntó. No, respondí. Espero que la gente lo recuerde. Porque hay cosas en este mundo que existían mucho antes que nosotros. Y seguirán existiendo mucho después de que nos vayamos. No publicó la historia. Dijo que no tenía evidencia suficiente. Que sonaba a locura. Y tal vez tenga razón. Pero yo sé la verdad. Los pescadores búlgaros y rumanos todavía hablan del Zmei Morski. No en voz alta. No en público. Pero lo hablan. En tabernas oscuras. En muelles vacíos. Pasan la historia de generación en generación. Y ya no se ríen cuando alguien menciona su nombre. Porque ellos entienden algo que nosotros, con toda nuestra tecnología y nuestra arrogancia, nos negamos a aceptar. Hay fronteras que no están marcadas en mapas. Hay guerras que no se libran entre naciones. Y hay criaturas que existían mucho antes de que decidiéramos llamar nuestros a los mares. El Zmei no es un enemigo. No es un monstruo en el sentido que creemos. Es un guardián. Un centinela de algo más profundo. Algo más antiguo. Algo que el hombre no debe tocar. Y a veces, cuando estoy solo por las noches, pienso en esos 3 hombres que perdimos.
Pienso en el capitán Orlov, desaparecido en algún campo de trabajo olvidado. Pienso en todos los marineros que vinieron antes que nosotros y en todos los que vendrán después. Y entiendo que lo más aterrador no es lo desconocido. No es la oscuridad del océano. No es la criatura que acecha en las profundidades. Lo más aterrador es saber que estás siendo observado. Que siempre has estado siendo observado. Y que no hay nada que puedas hacer al respecto. Esta es mi historia. La única vez que la contaré. Y si algún día decides navegar el Mar Negro, si algún día bajas a esas profundidades oscuras, recuerda. No todas las sombras bajo el agua son peces. Y no todas las leyendas son mentiras. Algunas son advertencias. Y es mejor escucharlas. Esta historia está inspirada en reportes documentados de tiempos de guerra, combinada con folclore y dramatizada con fines narrativos.